Es un gusto tanto para mí, lógicamente, como profesora de esta universidad, y presentarles también nuevamente al licenciado Javier Rodríguez, quien me acompaña. La idea de esta charla, Ventana y Diálogo, como les decía allá afuera, informalmente, es rescatar y revalorizar en cierta medida el trabajo de la escritora Carmen Naranjo, que en realidad es muy conocida como escritora, como desde el punto de vista literario, y en cambio su obra plástica es poco conocida. Yo voy a hacer un breve repaso de su vida para que ustedes tengan una idea, y posteriormente don Javier pues hará un trabajo de lo que quisiéramos que surja de esta idea de intertexto, de esta idea de interdisciplinariedad entre la obra plástica y la literatura. Especialmente para ustedes, precisamente porque son de esta generación joven, Carmen Naranjo es hija del mestizaje, producto del encuentro de dos culturas, la española y la amerindia. Nació en enero de 1928 en Cartago, y lo que ella denominó en su primer poemario, en su primer gran poema de largo aliento, América, la cultura del maíz, y en donde se habla diferente que en el resto de América hispana. Eso lo hace sentir en ese primer poema, América. Crece en una... Esto no se mueve. Sí, sí se mueve ahorita. Crece en una nueva clase social. En realidad ella, en esa primera mitad del siglo XX, después de la oligarquía cafetalera de nuestra naciente república, entonces es en una clase, digamos, de mediana burguesía, y se desenvuelve en un ámbito familiar muy particular, dominado por hombres, con 3 hombres y ella solita de mujer, y se enfrenta al rechazo, lo que ella llama el rechazo materno. Entonces se refugia mucho en el amor de su padre, y uno de los recuerdos más lindos que ella guarda es el primer regalo que le da a su padre, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, por ejemplo, que cuando nació, ella cree que traía, lo dice jocosamente, lo decía en charlas y en conversaciones amistosas, yo la conocí en sus últimos años, ella decía que traía agujas incrustadas en la cara, debido, que no sabía si era debido al rechazo materno o a su deseo de abortarla. Entonces, le repito, se refugia en ese amor por su padre, y por supuesto él va a representar una figura muy especial, tanto que lo menciona, lo resume, digamos, diciendo siempre que hay algo de tu sombra en mi sombra. Es una manera de decirlo para esta niña, para quien nunca hubo alguna vez. Es decir, era una niña diferente, muy de alto vuelo. Ella soñaba con otras cosas, y esa no aceptación de la madre, del amor materno, realmente la hizo disfrutar su amor
con sus hermanos y convirtió ese amor materno en una proeza inalcanzable. Entonces su imaginación voló y fue la imaginación de una niña solitaria que alcanzó pues alturas prodigiosas. Entonces en realidad pasa su infancia en Cartago, luego se vienen a San José, donde entra al colegio, a la escuela Perú, en aquella época una escuela muy renombrada, pública, muy renombrada, y posteriormente al Colegio Superior de Señoritas, perdón, porque estoy pasando una gripe y esta tos, y en realidad se siente sumamente orgullosa a lo largo de su vida. Después va a expresar el orgullo que siente de haberse educado, de haber estado siempre en lo que ella llama lo que es la educación pública costarricense. Nos contaba como anécdota, muchas veces lo hacía con un gran orgullo, y decía que cuando le preguntaban después, ya veremos, cuando fue representante de Costa Rica en el extranjero, etc., y le preguntaban que dónde, en qué gran universidad se había formado ella, respondía con gran orgullo que ella era producto de la educación pública costarricense. Y así entró después del Colegio Superior de Señoritas, entonces a la Universidad de Costa Rica, tampoco, que es pública efectivamente y de la que se sintió muy orgullosa, pero que tampoco era diferente en esa época a otras universidades que tampoco aceptaban tan fácilmente a las mujeres. Entonces ella se refiere a eso diciendo: terca, empecinada, con una vocación muy definida por las letras, trabajé todo un año para entrar en la Escuela de Filosofía y Letras, en la rama de Filología. De todos modos, había rechazo entre el estudiantado de ciencias a la asistencia de mujeres. Un poco lo que hablamos rápidamente ahí. El profesor les decía, es que ustedes como generación de jóvenes hoy lo tienen todo, lo han tenido todo en el sentido de lo que se ha logrado. Todavía tendremos que lograr más cosas y les tocará a ustedes hacerlo, pero en esa época de Carmen Naranjo era todavía mucho más difícil y fue una gran transgresora. Entonces ella comienza escribiendo y con poesía, con su libro, su poemario, aparte de... es una trilogía en realidad: América, Hacia tu isla y Canción de la ternura. Canción de la ternura, poesía, América también, y Hacia tu isla, dedicada a su papá, que era español, por eso decimos que es ese híbrido, esa mezcla, ¿verdad? Esa mujer mestiza entre española e indígena. Y cuando sale Canción de la ternura, le preguntan que por qué no había publicado antes, y ella esta publicación coincide con la muerte de su padre. Entonces ella responde que no quería que conociera mis sentimientos. No publicó en vida de su padre, dijo, porque no quería que conociera mis sentimientos, porque ella decía: escribir es como desnudarse ante los demás. Así que aquel diario que escribió de escuela y de colegio, de la época de escuela y de colegio, en realidad fue parte de su mundo privado. Y pronto, después de que empezó a publicar, se vería también incursionando en el mundo de lo público, no solo a nivel literario, sino también de puestos importantes en la vida pública. Otra de sus anécdotas decía y se encuentra, no solo anécdotas, sino que se encuentra en los primeros escritos donde se percibe ese trasfondo autobiográfico, y ella
dice que en su mundo privado luchaba contra sus hermanos a patadas para defenderse, para que no la pelaran al rap, pero que entre sus compañeros cuando trabajaba habían sido siempre muy respetuosos con ella. Así pues ejerce muchos puestos importantes en el Instituto Costarricense de Electricidad, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en diferentes, bueno, llega a ser la primera ministra de Cultura, luego ocupará puestos internacionales, etc. Y de esa época del Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, entre otras grandes acciones que acomete, ella ejerce una gran influencia por nacionalizar todos los recursos naturales y se anticipa a esa lucha que se ha dado por tantos años con su famoso cuento, con su conocido cuento, reconocido cuento, Y vendimos la lluvia, que todavía lo vivimos eso. Entonces, luego ella entra en ese mundo entonces de la esfera pública y al mismo tiempo escribe, hace sus narraciones sobre su voz íntima, su voz de lo privado pasa también a ser una voz múltiple, y escribe Diario de una multitud, que es también otra obra muy reconocida. Crea su gestión en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que acabo de mencionar, es conocida como la época de oro de ese ministerio. Crea el Colegio de Costa Rica y en esa época pues, logra traer al país a personalidades de la talla de Julio Cortázar, de Juan Rulfo, de Ernesto Sábato, de Ana Isla, en fin, en los numerosísimos artículos, ensayos, ponencias, etcétera, que hay sobre su brillante desempeño. Realmente se reconoce el gran sentido de planificación y de proyección de sus ideas. Sufre algunos reveses a nivel político en ese momento y es invitada a trabajar en el exterior con la ONU, con la UNICEF, y como embajadora del gobierno de ese momento, de don José Figueres, la nombra embajadora de Costa Rica en Israel, y de ahí ella inicia ese ensayo reconocidísimo que se llama Por Israel y por las páginas de la Biblia, que por la crítica ha sido considerado siempre como una verdadera rendición de cuentas de su labor en Israel. También en esa época inician esos dibujitos que hace, puntitos y líneas, y que llama ventanas, dibujos a lápiz, que muchas veces los realiza en el reverso de la misma tarjeta o de la invitación que le extendieron. Entonces es uno de los aspectos interesantes que hoy día se estudian con mayor detalle y con mayores herramientas, digamos, desde el punto de vista plástico. Aparte de esto, pues recibió muchísimos premios en España, en Chile, en Venezuela, en diferentes países, y recibe por primera vez el doctorado honoris causa una mujer costarricense, y es ella en el año 2006. Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica le otorga el doctorado honoris causa por primera vez a una mujer. También fue la primera mujer integrante o miembro de la Academia de la Lengua Costarricense. Es decir, fue una mujer de vanguardia, una mujer que rompió realmente barreras, rompió cadenas, que lo que llamamos ahora una gran transgresora, una mujer que
realmente llevó la palabra a la acción, además, que todos sus puestos le permitieron. Ella decía, la única forma de cambiar es predicar con el ejemplo en los puestos públicos. Mucho de eso nos hace falta hoy. Así que luego ella termina sus días el 4 de enero del 2012, hace 7 años, en Olo, una pequeña finca que fue su refugio y, según sus propias palabras, el lugar donde escribo, medito y sueño. Y ahí continuó escribiendo el único oficio que reconoció, el oficio de oficios, un texto publicado en vida todavía en el 2007. Entonces, cerca de 40 textos publicados, cientos de artículos periodísticos y más de 20 obras inéditas completan la producción literaria de esta autora, orgullo incontestable del pensamiento, del quehacer y de las letras costarricenses, y cuyo modelo cabe evocar, sin lugar a dudas, cada vez que se desee reforzar los más altos valores del ser humano en general y de nuestra sociedad en particular. En el marco de esta cátedra, nos ha parecido pertinente hablarles también sobre el proyecto de investigación inscrito en el IARTE, en el Instituto de Investigaciones de Arte, y que desarrollamos de manera colaborativa e interdisciplinaria la profesora de Artes Plásticas, Yula Cambronero, y mi persona como profesora de literatura. Este proyecto, Ventana y Diálogo, busca establecer ese diálogo permanente entre la obra plástica y la palabra, visibilizando la figura del artista y la escritora en el ámbito nacional e internacional. Y esto pues se justifica en la medida en que precisamente la obra literaria de Carmen Naranjo ha sido mucho más reconocida, mucho más expandida nacional e internacionalmente, más difundida, y su obra plástica, en cambio, es poco conocida. La Fundación Carmen Naranjo, que ella deja al morir, es la que se ha ocupado de alguna manera reevaluar, rescatar esta parte de la plástica, no solamente la literaria, que por supuesto sigue siendo de la mayor importancia, pero también la obra plástica. Entonces, y como al ser menos conocida, hemos decidido lanzarnos a esto. 2 exposiciones realizadas en el 2017, una en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, otra en San Ramón, en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, otra en el Centro Cultural, en el Centro de Cultura Cartaginés en el 2018. Sobre estas ventanas, pues son ya el inicio de lo que consideramos este lanzamiento de rescate, este lanzamiento de revaloración de la obra plástica de Carmen. Desde luego, pues todo esto, un asunto importantísimo es que ha sido muy importante, muy realmente de gran valor, el apoyo de la Universidad de Costa Rica con la Fundación Carmen Naranjo, que es la propietaria de toda la colección, pero que ahora se encuentra en el repositorio centroamericano del IARTE, que es un gran respaldo para la colección. Entonces, como resultado de todas estas actividades, lo que esperamos es tener este tipo de diálogos, este tipo de expositores, por ejemplo, de inquietudes, de reflexiones, de análisis que permitan el nacimiento de nuevos textos. Por eso se llama intertexto, porque a partir interdisciplinario también, porque a partir de diferentes disciplinas, de diferentes textos, vamos a tener nuevos
productos, nuevos textos, nuevas investigaciones. Creo que con esto queda de alguna manera un poco el esbozo de lo que persigue este trabajo de investigación y esta iniciativa, esta idea de Carmen Naranjo, Ventana y Diálogo, para verdadera satisfacción de nuestro trabajo, nuestra investigación. No sé si Javier desea, mejor no entro en lo de él, pero lo que es importante rescatar es que gracias a esta iniciativa tenemos reflexiones como la de él que resultan tan diferentes a lo que se ha hecho hasta hoy. Entonces, en esa innovación, en esa manera, en esa nueva mirada, esa nueva perspectiva de ver la literatura de Carmen unida a prácticas significantes, como le dice Julia Kristeva, a otros textos diferentes, porque la obra plástica también es texto, también la leemos, es lo que hace Javier con este trabajo brillante que nos va a presentar. Muchas gracias. Lo dejo con don Javier. Buenas noches, muchas gracias. Doña Carmen Naranjo, la persona que doña Virginia nos hizo la introducción, yo voy a tratar de hacer una pincelada de algunos espacios que ella hizo y reflexiones en cuanto a sus poemas y que tienen que ver con este libro que doña Virginia les decía, que se llama Oficio de Oficio, que resume de alguna manera la biografía y la vida de mucho de lo que doña Carmen hizo a lo largo de su vida. Este libro, ella le dedica poemas a lo más simple. Ella le dedica poemas al oficio de amanecer, al oficio de dormir, al oficio de cocinar, al oficio de coser, al oficio de trabajar, al oficio de despertar, al oficio de olvidar, y que resume de alguna manera la trayectoria de ella en la vida. Vamos a empezar en este libro que viene acompañado de un CD pequeñito. Tiene la ventaja de que es doña Carmen, que probablemente ustedes no todos la deben haber visto, escuchado, y ella hace un pequeño comentario a uno de esos oficios que nos vamos a referir esta noche, que es el oficio de coser. Y entonces Cristi van der Laar, que es una compañera, hace la lectura del poema que se encuentra también en la pantalla, y después un pequeño comentario de doña Carmen Naranjo que nos introduce a una pequeña reflexión sobre este poema. Oficio de coser. Alguien creyó que me cosía prendas suaves y dulces y me cosió mortajas. Desde entonces coso mis cosas tal como las quiero, anchas y sencillas, livianas y claras, fuertes y decentes. Coser es reunir piezas, disimular defectos, abrir paso al camino, al paisaje, a la silla, a la reunión de amigos. Coser es inventar vidas, entrar en espejos, construir islas, crear viajes y sueños. Se cose también con palabras. Un largo hilván es un poema, un remiendo infinito, un cuento, una colcha de crochet, una novela, una alfombra de lana, un ensayo. Se cose con ojos y manos, también con el corazón, y la mente abierta a la vida y a la muerte.
Este es un poema sobre un oficio que la gente no se vanagloria y que sin embargo tiene una importancia vital. Coser es un arte maravilloso si es parte de tu propia creación, si te inventas vestidos, si te inventas pijamas, y esos vestidos y esas pijamas te llenan de ilusiones, te llenan de otras vidas que, ¿por qué no?, a lo mejor algún día puedes vivir. Dice doña Carmen, si repasamos nada más muy breve dice que se cose también con palabras, que un largo hilván es un poema, que un remiendo infinito, un cuento, una colcha de crochet, una novela, una alfombra de lana, un ensayo. Que ustedes ven aquí ¿lo conocen? ¿Alguien sabe qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Un poncho, dicen por aquí? Un huipil. Si quieren lo pueden pasar. Vamos a ver qué es esto y qué tiene que ver con doña Carmen, tratar de hacer una breve pincelada. No sabemos, ¿verdad?, qué será entonces un huipil para doña Carmen en esta forma de decir y de hacer. ¿Y qué tiene que ver este huipil y quiénes lo hacen, ¿verdad?, de quiénes hablan esas historias de doña Carmen? El huipil tiene que ver con mujeres indígenas, en este caso de Guatemala, y que precisamente doña Carmen en algunas de estas reflexiones que nos hace, dice, entre muchas cosas, que la palabra tiene muchos misterios y que entre esos misterios y perfiles el tono es el color de la palabra. Ella dice que en esta su obra, Oficio de Oficios, cada uno de alguna manera en la vida tiene un oficio. Ese oficio lo escoge, lo hace, pero también forma a la persona. Y ese oficio, que ella dice que es su propio oficio, y que el mayor de los oficios es ese que nos enciende por dentro, que hay una quijotada, dice ella, en buscar unos ideales, en alcanzar esos ideales que cada uno de nosotros nos proponemos, y que cuando lo alcanzamos tendremos ese oficio, pero que el mayor oficio por excelencia al que ella considera es el oficio de amar, y ese es el que ella le dedica precisamente de alguna manera su obra. En este espacio vamos a ver de quién nos habla doña Carmen en esta primera una pequeña reflexión en torno a una de sus primeras obras que se llama América, y que tiene que ver con esto que nos decía doña Virginia, entre una mujer mestiza de un padre español, ¿verdad?, de una mujer nacida acá en Costa Rica, y que tiene que ver eso con su obra posterior y con este huipil. Este huipil pertenece a uno de estos 60 millones de habitantes latinoamericanos. Son 60 millones de habitantes que se autoidentifican como pueblos indígenas, con más de 600 idiomas en América, solo en América Latina, en América continental, que hablan idiomas distintos al castellano. Esos pueblos están a lo largo de montañas, de valles, en grandes ciudades. Hay pueblos aún que no han tenido contacto con la civilización occidental, y ahora con los recientes incendios de la Amazonía hemos visto la destrucción que esto causó. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que doña Carmen nos dice en el año 1961 con su obra
América. Esta obra está dedicada a Belisa Navarro, una americana, dice, de un pueblo nublado, en el año 1961. América, que está entre algunas de estas obras de la UNED, es un largo poema, tiene 25 páginas, está dividido en 5 secciones: del principio, del medio, del corazón, perdón, 4, y del final. Nos vamos a referir muy brevemente para que veamos qué tiene que ver esto con lo que estas mujeres nos están diciendo. Advirtiendo primero que dice doña Carmen que el oficio por excelencia que ella encontró fue el de escribir, ¿verdad? Y que con su escritura, que con su narrativa, el mayor oficio que podemos alcanzar es el que ella encontró y entendió finalmente, que era soltar las palabras al viento y que el viento hiciera lo que quisiera con ellas. Y esa es su obra literaria. Las mujeres indígenas con el huipil tejen historias. Resulta que los huipiles, ¿verdad? Esa prenda es hecha por mujeres guatemaltecas indígenas, mujeres sobrevivientes a un conflicto armado de más de 40 años, a un país que es rico en naturaleza, en culturas, en identidades que ustedes deben haber estudiado, pero resulta que Guatemala tiene lo mejor y lo peor de América, dicen ellos mismos. En Guatemala los volcanes dicen que emanan leche, que los ríos emanan sangre, y estas mujeres indígenas, precisamente desde tiempos inmemoriales y en procesos de conquista y de colonización, son las grandes figuras que doña Carmen, adelantándose a esto que empieza como tierra arrasada en 1981, 1983 en Guatemala, ella nos viene describiendo unos 22 años antes qué pasa con esa América y quiénes son estas mujeres. Estas mujeres hacen este huipil con sus propias historias. Resulta que la madre se lo enseña a sus hijas y sus hijas a sus descendientes. Los colores significan, en alguna medida, ¿verdad?, fuerza, naturaleza, reproducen motivos de la naturaleza, de los pájaros, y cuentan de alguna manera lo que no hemos interpretado, que doña Carmen dice: soltemos las palabras al aire y hagan el aire lo que quiera con ellas. Las mujeres retoman las historias de su pueblo, y en cientos de huipiles que tienen en Guatemala, porque este huipil se reproduce, ¿verdad?, una y otra vez, y cientos de veces ese mismo modelo, reproducen sus propias historias y sus memorias colectivas. Se lo enseñaron oralmente en tradiciones, sus abuelos, sus abuelas, y lo plasman en un huipil, ¿verdad?, que es una blusa tradicional que las usan cotidianamente. Dice doña Carmen en una pequeña parte de este poema, de quién viene a hablar ella y que tiene que ver con lo que nos convoca esta tarde. Dice que yo vengo a hablar de América, con el eco de las quenas tristes yéndose en el viento, por las montañas blancas de América, con el camino interior trazado en los ojos de las llamas, consumiendo hacia adentro las dulzuras de la altura, con el grito fiero del mar, que hace isla la caravana de sendas en la pulpa de la tierra, con las tentaciones verdes que rompen las llanuras y alcanzan el cielo en los horizontes, con los abanicos de sombra reverenciando ese rugido que corre al mar. Yo vengo a hablar de América con la sensación de estar donde estoy, enterrando profundamente los pies en la tierra para abrir caminos. ¿Y qué caminos surcan estas mujeres indígenas creadoras de estas obras de arte en Guatemala? Estas mujeres indígenas que conforman parte de estos 60 millones de habitantes en América Latina son precisamente las mujeres conductoras del hilo, de la cultura, del idioma y de la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas.
¿Saben cuántos pueblos indígenas tenemos en Costa Rica? Algunos saben, más o menos. ¿Cuántos son? Algunos que conozcan. 37 pueblos indígenas. ¿Cuántos idiomas tenemos más o menos? ¿10 idiomas? ¿Y cuántas personas indígenas se autoidentificaron en el censo del 2011? ¿Alguien sabe más o menos? ¿A dónde están? ¿A dónde viven? ¿Talamanca? ¿Península de Osa? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿No? Esa es parte de lo que doña Carmen nos dice en este poema, ¿verdad? La invisibilización de los pueblos indígenas, independientemente del país en que estemos, nos pasa esto, ¿verdad? Es una aula universitaria, pero no conocemos, o muy poco, ¿verdad?, de qué pasó con los pueblos indígenas, dónde están, quiénes son. En Costa Rica, ¿verdad?, tenemos más o menos 103.000 personas que se autoidentifican como habitantes indígenas. Están en territorios indígenas como Talamanca, como dice usted, a lo largo y ancho del país, en 24 territorios indígenas. Se hablan 4 idiomas, ¿verdad?, y conforman 8 culturas. Esos pueblos indígenas, ¿verdad?, es parte de esta América de la que nos habla Carmen Naranjo en este poema, América. Estos huipiles en el caso guatemalteco, porque tejen, en el caso guatemalteco se calcula entre un 43 y un 63% del total de la población es indígena. En el caso costarricense andamos entre el 4%, ¿verdad?, si no menos. Vean la diferencia que tenemos respecto a países vecinos solo en Centroamérica. De este poema nos dice precisamente quiénes son estas mujeres que surgen y cuáles caminos surcan las mujeres indígenas. Esta América, ¿verdad?, llega precisamente a comprobar en derechos humanos en una sede que ustedes conocen, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se ha hecho famosa en Costa Rica porque en el resto de América Latina es muy conocida, pero nosotros no, con algunos casos emblemáticos, ¿verdad?, que ustedes vieron, como cuáles. ¿Qué hizo la Corte que Costa Rica no pudo hacer por sí misma? Le ordenó que la fertilización in vitro tenía que hacerla, ¿verdad? Le ordenó que no podía prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana, que la tenemos aquí a escaso de 1 kilómetro, ¿verdad?, en Los Yoses, es precisamente el espacio internacional sobre el cual las personas que han sufrido, hijos de la dictadura, de las desapariciones forzosas, que han estado en estos espacios, en masacres, donde los principales involucrados son los pueblos indígenas, han establecido qué fue lo que pasó en estos países y cómo podemos recobrar ahora parte de esa dignidad perdida por medio de las guerras, de las desapariciones y de las torturas, que en el caso guatemalteco se tiene un número estimado de 200.000 personas desaparecidas. A eso llamamos tierra arrasada. Esa es la América de la que habla doña Carmen. En esta Corte Interamericana, precisamente algunos de estos espacios que vamos a ir viendo tienen que ver con este huipil, porque una de las compañeras que hace los huipiles, que se llama Rosalina, y la pueden ubicar, fue la primera mujer indígena que llegó a ser, después de los planes de paz en Guatemala, diputada en uno de los países más racistas, ¿verdad?, de la América, en ese que desapareció 200.000 personas, y que la Corte Interamericana, con múltiples sentencias, ha dicho quiénes son los asesinos y los responsables. Una de esas mujeres que teje historias y que teje vidas, también, ¿verdad?, crea leyes en Guatemala a partir de 1985 con la firma de los acuerdos de paz, y se convierte entonces en una mujer no solo ya, ¿verdad?, tejedora de historias ancestrales, sino de una nueva historia, ¿verdad?, que está tejiendo en Guatemala en dignificación de sus derechos humanos. Pero ustedes saben qué pasó en esta América que nos dice doña Carmen cuando Rosalina entró por primera vez al Parlamento en Guatemala. Ella venía con un huipil, con su huipil puesto, que no le cabe, ¿verdad?, no le pasó por la cabeza, creo. No, pensé ponérmelo porque quería ver
claro. Con eso a nivel corporal. Usted lo, claro. Pedimos. Exacto. Ella con su huipil y su falda se presenta como diputada electa, Rosalina, y adivinen qué pasó. No la dejaron entrar, porque al Congreso en Guatemala no entraban indígenas con su traje tradicional, y no la dejaron entrar. Esa es la Guatemala, esa es la América que doña Carmen nos viene y nos dice qué pasa con esas historias tejidas y qué es lo que nos cuentan esas mujeres a lo largo del poema. Dice doña Carmen, y continúa diciéndonos en este poema, que la sangre es a veces la sangre estrecha sobre un camino de venas. Los hombres de esa sangre no mueren, españoles, indios, mestizos, todos americanos de ayer, alzados sobre la sepultura de los años, como espectáculo de fortaleza en que hay un camino de montaña que termina en la cima. De esos muertos yo vengo, y con su inmensa tristeza hablo de América. Estas mujeres que tejen estas historias antiguas, ancestrales, milenarias, y que hoy tejen la propia historia en Corte Suprema de Justicia, que son ministras, que son profesionales, estas mujeres sufren y siguen sufriendo una discriminación distinta. Fíjense que Lidia, estas historias las hemos vivido a través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que está aquí también en San José, y con quien hemos compartido algunos de estos espacios. Lidia es una mujer boliviana que en un encuentro que tuvimos hace 3 años en Perú, ellas llegan a Perú con sus propios trajes tradicionales. De los 25 participantes, probablemente unos 8 usan todavía sus trajes. En Costa Rica usan trajes. Ustedes van a decir, ¿hay algún indígena que use su traje tradicional? Pues ya no tenemos esos trajes. Muy poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, la zona de San Vito. En la zona de San Vito, que yo unas semanas estoy pasando de ir, vi bastantes personas identificadas con sus propios trajes, mezclados con la población, ¿no? Y, o sea, aceptadas, por decirlo de alguna forma. Sí, el compañero tiene razón. Las únicas personas que usan traje tradicional ancestral en Costa Rica son los nobles, que están en la zona sur, ¿verdad? Y que compartimos, que antes se les decía guainíes, ¿verdad? Esos son los nobles, y que tienen sus propios trajes tradicionales. Es las únicas que quedan de los pueblos indígenas en Costa Rica, que compartimos con Panamá y que por la frontera se dividieron. Estos casos, ¿verdad? De estas mujeres, cuando llegamos a Perú, no hubo problema con nadie en el aeropuerto. Alguien estaba en el aeropuerto, pero es una inmensidad, es una inmensidad, y todos pasamos bien. Pero cuando pasaron las indígenas y los indígenas con sus trajes, adivinen qué pasó. En el aeropuerto internacional de Lima, quien fue imperio, ¿verdad? A esas mujeres no las dejaron pasar, porque eran sospechosas y peligrosas con esos trajes. Fue lo que dijo la policía. Entonces hubo que hacer todo un despliegue para que sacaran invitaciones, pasaportes, y a esa América de doña Carmen llamamos hoy una nueva forma solapada de discriminación. Esta compañera nos cuenta después, la que no dejaron entrar, que venía con su propio traje, que ella vive en un lugar en Bolivia, en esa América del que dice doña Carmen, en la que ustedes imagínense que desde el primer día que la conquista empezó en Bolivia, hay una mina que no ha dejado de funcionar ni un solo día, hasta el día de hoy, y siguen sacando minerales. Ella vive abajo de ese gran montaña. Libia, que viene de ese país donde tenemos hoy un indígena varón, ¿verdad? Electo presidente, es el primer presidente indígena. Resulta que Lidia lucha también por sus propios derechos, porque se oponían, ¿verdad?, a que se hicieran grandes carreteras en la Amazonía, eso que tanto debe haber desaparecido ahora con el incendio.
Y ellas se oponen a esa carretera. ¿Por qué se oponen? Porque no les consultan qué es lo que quieren hacer con esa carretera y qué es lo que va a pasar con sus vidas. Entonces ellos lo que piden es participación en la decisión. Ante esa participación, ellas la forma que encuentran para manifestar sus derechos son caminatas de paz. Y caminan por las carreteras. Y ustedes saben quiénes van adelante de las grandes marchas: las mujeres indígenas y los niños, porque la policía no los ataca. Y caminan hacia la paz, pero a Libia la policía no les permite continuar en un momento determinado. Hay una gran convulsión, les disparan, hay algunos de esos eventos muy conocidos, y a ella la creen muerta. La policía la mete en una bolsa negra de basura y la tira en un barranco. Lidia obviamente no estaba muerta. Ella se despierta después de los golpes, después de las... no entiende dónde está, se logra desamarrar, es un basurero, un barranco, y sale y pide ayuda en una comunidad, ¿verdad? Hoy tiene medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no le violenten su vida. Lidia logra llegar también a esos estratos, ¿verdad? Esa mujer en una bolsa plástica tirada como basura, que hace los buitres y teje sus historias. No la dejan pasar en el aeropuerto, y cuando ingresaron al hotel tampoco la dejaron pasar, porque iba con un traje tradicional. Esa es la discriminación, ¿verdad?, de nuestro siglo, que doña Carmen de alguna manera nos decía, nos habla de esa América. Dice además que América es una mujer que se entregó enamorada y todavía le duele a la tierra y al viento, al banquete de amor, servido con ternura y cortesía a un invitado que nunca llegó. Las historias de las mujeres indígenas, como el de las mujeres en general en los conflictos armados. Hay otra costarricense, doña Elizabeth Odio, ¿verdad? Probablemente en algún momento amiga y compañera de doña Carmen Naranjo. Y doña Elizabeth Odio, que es esa jueza de la Corte Interamericana a la cual nos hemos referido, nos habla de esto que nos decía con esas palabras doña Carmen en el año 61. Y resulta que hoy comprobamos en las sentencias de la Corte Interamericana que las mujeres son utilizadas como botines de guerra. ¿Y qué significa botín de guerra en una guerra y en un conflicto? Que son violadas colectivamente como un arma de guerra. Esa es la forma de aterrorizar a la población. Y la mayoría de estas mujeres, en el caso guatemalteco, en esas historias que se crecen y que se tejen día a día y que continúan haciéndolo, son mujeres indígenas, creadoras de estos espacios, que son torturadas, masacradas. Y en muchos de estos casos que doña Elizabeth Odio, que supongo que sí conocen, ¿verdad?, la mayoría, algunos por lo menos, esa mujer, esa grandiosa mujer como doña Carmen, tejen historias también de otra manera, ya no en huipiles necesariamente, ¿verdad?, sino con nuevas formas de reinventarse, de nuevas formas de poner y colocar a la mujer en un papel preponderante, protegiendo sus derechos fundamentales. Doña Elizabeth Odio, en algunos espacios también que compartimos, ella viene y dice sistemáticamente, desde la guerra que ustedes en algún momento deben haber conocido muy histórica de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, hasta la actualidad, las mujeres siguen siendo violadas sistemáticamente. Es el arma de guerra por excelencia. En el caso guatemalteco, no solo se violaban y se torturaban. Hay una de las sentencias que ustedes pueden buscar que se llama Río Negro en Guatemala y 3 R's, donde los indígenas que vivían abajo se dieron cuenta que algo pasaba porque el río se tiñó de rojo. ¿Ustedes saben por qué? Cogieron al pueblo, porque decía que en esa época ayudaban a los comunistas, ¿verdad?, los pueblos indígenas que no entendían qué era lo que pasaba. A los hombres los encerraron en la iglesia y los quemaron vivos. Pero estamos hablando de 80, 100, 120 personas. Y a las mujeres y a los niños y a las mujeres embarazadas les abrían el estómago con cuchillos y les sacaban a los bebés y los reventaban contra las piedras. Y a las mujeres les quebraron la cabeza en las piedras. Y eso pasa, ¿verdad?, en nuestro siglo. Y a eso, ¿cómo le llamamos? A esa América
que es multicolor, de 60 millones de habitantes indígenas, con más de 600 idiomas, con las mayores culturas, nos pasa eso, ¿verdad? Y a veces no nos asombramos mucho, ¿verdad?, de esa historia invisibilizada también como las mujeres indígenas. Finalmente, nos dice doña Carmen que América es un campo abierto como un corazón noble, donde cabe un chino, un ruso, hombres del Mediterráneo o del África, donde no hay razas sino seres humanos, donde no hay credo sino necesidad de Dios, donde no hay ideologías sino fe en una vida mejor, donde sobre todo los idiomas, todas las políticas y todas las banderas hay un deseo de entenderse y amarse. América, dice, viene de la tierra y va hacia la tierra. América viene del tambor y va hacia la música. América viene del grito y va hacia la poesía. América viene del hombre y va hacia el hombre y va con amor, ternura y devoción. América es simplemente una tierra humana donde se respira y vive la paz de un alma inquieta, que busca con dolor tremendo a Dios. América viene del hombre y va hacia el hombre. Uno de los jueces de esta misma Corte Interamericana, que comparte estos espacios de estas mujeres que tejen sus propias historias, se llama Tomás Burgenthal, y él fue uno de los niños sobrevivientes al campo de exterminio nazi de Auschwitz y sobrevivió. Tomás Burgenthal fue uno de los grandes jueces de la Corte Interamericana, donde estaba Elizabeth hoy. Y Tomás Burgenthal dice que las atrocidades que vivió en Auschwitz y que le tocó después ver en diferentes tribunales de derechos humanos, únicamente las puede recordar y revivir en el caso en África, en algunos lugares de África, y en el caso centroamericano, en Guatemala y en El Salvador. Y esas son atrocidades que vimos después de la Segunda Guerra Mundial como atrocidades nazis. Eso nos habla, ¿verdad?, de esa América que doña Carmen nos narra en su poema, en su poesía, y que nos hace de alguna manera reflexionar y pensar qué hacemos, ¿verdad?, desde nuestros propios espacios, nuestras propias trincheras, con estas historias que nuevamente hoy y diariamente tejen las mujeres indígenas. Nos cuentan las mujeres indígenas que en Guatemala, cuando llegaron los conquistadores, tenían cerca de 120 colores identificados en una especie de paleta multicromática que tenían ellos. Hoy recuperaron 43. Pero ustedes saben dónde están recuperando esas historias perdidas para siempre, tratando de recuperarlas en sus huipiles, ¿verdad? Están en sus colores nuevamente tejiéndolos, tiñendo los hilos y contando nuevas historias de vida. Estas mujeres que hoy tenemos como las grandes luchadoras, abre estos espacios que doña Carmen desde el año 61, adelantada probablemente como en todo, nos narra a través de estas pequeñas letras en términos de cómo se cosen las historias en esta América multicolor, multilingüe y pluricultural. Muchas gracias.